Aunque fingir la muerte es lo más común entre gente poderosa que busca evadirse de la fama y pasar a mejor vida. Nazario Moreno González tal vez sea el único personaje que ha muerto más de 3 veces. En alguna ocasión el arcángel, un pistolero de Chayo, escuchó a María González Contreras, madre de Nazario, una historia cuando el más loco aún era un pequeño. De chiquillo era muy hiperactivo, tendría como 7 años cuando jugando en el río del alcalde se resbaló de un árbol y cayó al agua. Al caer se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Un vecino de la misma comunidad de Guanajuatillo. Los saco morados estaba infladito de agua y ya lo habían dado por muerto. Como no se movía, asustado lo golpeaban en el pecho desesperadamente mientras su madre rezaba y suplicaba a la Virgen que le hiciera el milagro de devolverle la vida a su pequeño Chayito. Según el arcángel, su madre contaba que el Nasa siempre fue el consentido de Dios y por eso le permitió ese día volver a la vida. Así, unos minutos después sus ruegos eran escuchados. Chayito abrió los ojos y después comenzó a vomitar, confundido por el golpe y el escenario de gente llorando. El niño prometió a su madre y a los presentes que se portaría mejor y desde entonces, decía la señora, Chayito se volvió más precavido y creo que el golpe lo hizo más vivillo. Según ella, la inteligencia que nadie pone en duda y menos si se habla del que fuera considerado el más grande jefe del narcotráfico que hubiera nacido en el estado de Michoacán. Decía el arcángel, ex pistolero del Chayo, si lo miras de esa forma, fue como un regalo que Dios concedió ese día al máximo líder templario, cofundador de la gran familia. Vendría su segunda muerte, un episodio que relata el accidente en un partido de fútbol llanero. Como Chayo era muy güey para jugar, lo pusieron de portero, sin especificar más detalles. En algún momento, al salir a atajar el balón, el atacante asestó un fuerte patadón intentando impulsar fuerte el balón sin pensar que era la cabeza del portero lo que impactaba. El golpe fue tal, que lo trasladaron inmóvil hasta Apatzingán creyéndolo ya muerto, esta vez por 7 horas, atendido en una clínica por Constitución del centro de Apatzingán. Cuando su madre y sus hermanas le lloraban, volvió a la vida. Le realizaron estudios en los cuales detectaron fractura de cráneo. Según testimonios de familiares cercanos, se convulsionaba constantemente, por lo cual Nazario tuvo que ser intervenido de alto riesgo para colocarle una placa en la cabeza. A pesar de conservar la vida, no se podría calificar como un éxito, pues se cuenta que a partir de ese episodio Nazario escuchaba voces de seres superiores y tenía conversaciones extrañas con los pájaros y animales de granja. Hablaba igual con el burro que con los chivos y gallos, a quien según sus familiares recuerdan le contaban sus secretos y hasta le pedían de comer tal o cual marca de comida, pasto o grano alimenticio. Sus perros le pedían dochao y sus gatos le pedían whiskas. Los Caballeros Templarios fue su obra maestra. Según el propio Nazario, tenía un círculo cercano, quedó conformado por Lucas, el tío, Rigo Díaz, Quique y Servando Gómez, quienes hacían la vez de jefes alternos que a su vez comandaban lugartenientes regionales, y estos por órdenes del más loco que les concedía autonomía para trabajar con la única condición que desde siempre cuidaran su terreno. Nazario tenía una estrecha relación con la muerte, vivía pensando en su fin, tal vez como dicen algunos, siempre andaba paniqueado, era adicto a las metanfetaminas y drogas sintéticas de toda clase. Hipócrita se podría decir, pues mientras en los discursos prohibía el uso de estas, él no se limitaba a vivir continuamente, como decían sus sicarios, alterado de la mente. Aún no queda muy claro si en verdad Nazario era tan inteligente o tan solo era un simple adicto trastornado. Aficionado a las drogas desde su juventud, el Chayo fue de los primeros cocineros de cristal en Michoacán, un pionero de la meta antes era de hielo y que al igual de venenosa que la última sería el oro granulado, que daría riqueza a mucho en michoacanos y colapsaría ambiciosamente una sociedad y hasta la fecha sigue enlutando hogares. La versión oficial de la última muerte de Nazario Moreno González dicen ocurrió en la madrugada del 9 de marzo del 2014. Venía Nazario bajando en un burro para no ser detectado. El más poderoso criminal por lo menos del estado hasta ese día andaba solo, tal vez deprimido, con un arma tal vez, por lo que a continuación se lee, y se dirigía quién sabe a dónde, suponiendo que todos lo habían traicionado, pero su estructura política, por lo menos en el ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, seguían y siguen sin ser molestados. Ahí cobra un sueldo sin trabajar Elvira Loya, que es su cuñada, y su medio hermano Isidro Moreno Villanueva también tiene una oficina dentro del edificio edilicio, desde donde se aseguraron por muchos años que el dinero del erario llegará a manos de Nazario. Pero bueno,
Según información oficial en conferencia de prensa el mismo 9 de marzo del 2014, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Herón de Lucio, dan a conocer sobre la nueva muerte de Nazario Moreno González, que este fue interceptado por elementos de Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y de Secretaría de Marina, Semar, a 13 kilómetros de la cabecera del municipio de Tumbiscatío, y cuando éstas pidieron que se entregara abrió fuego, el cual al ser repelido le causó la muerte. Así de simple y sencillo explicar, lo que deja la duda el por qué el cuerpo estaba molido a golpes, sobre todo en el rostro, y a simple vista en las imágenes que se hicieron públicas se veían huellas de posible estrangulación. Posiblemente se golpeó bastante al caer del animal en que se transportaba. Es de admirar la precisión en la puntería de los elementos oficiales que dispararon, dado que el burrito de ese día sigue viviendo en su rancho de Nazario llamado Guanajuatillo. Suerte tuvo el animal, entre tantas balas que debieron disparar los militares antes y no lo mataron o decomisaron. El día que subimos los autodefensas al cerro a buscar a Nazario Moreno, subimos por el rumbo del rancho austero y nos adentramos hasta más adelante de Cancita. Ahí desde la tarde caminamos con los autodefensas conocidos como los Viagras y otro grupo de autodefensas comandados por el conocido como el Americano. Habían entrado por el rancho el alcalde, llegando, según contó un compañero al que decían el Cocoy, hasta la orilla de unos cerros, y ahí se bajaron a caminar también esa tarde, antes de la noticia de la muerte de Nazario. Así nos agarró la noche buscando a Nazario. Los comandantes habían dicho que darían $1.000.000 de recompensa al primero que lo viera, tan solo por verlo. De lo demás ya ellos se encargarían. Aclarar también que no íbamos los autodefensas solos, también iba gente de la Policía Federal y los policías estatales del subsecretario de Seguridad Adolfo Eloy Peralta Yanqui. Se amaneció y ya al día siguiente, más tarde, nos avisaron por radios que ya había muerto Nazario Moreno. Bajamos hasta Apatzingán y todos querían ver el cuerpo, pero no hubo tal. Decían que lo tenían en el CEMEFO de Apatzingán a espaldas del Hospital General, y había un enorme despliegue de vehículos militares artillados cuidando las calles de los costados y la principal, que es Avenida Constitución. Total que no había forma de acercarse. Después se supo que el mentado cuerpo nunca estuvo ahí, que fue trasladado directamente a la 43 zona militar, que está más adelante ahí mismo en Apatzingán. La versión de los autodefensas, medianamente creíble, dice que al occiso del cerro ese día, lo habían matado su jefe de pistoleros junto con la gente que llevaba consigo, que estaban cansados de andar huyendo y que Nazario les exigía estar alertas para reaccionar si algo pasaba. Que uno de los pistoleros discutió con Nazario y se burló de él diciendo que como era el macho loco si ahora andaba como gallina huyendo, a lo cual Nazario se enfureció, sacó su arma y lo mató delante de todos los que supuestamente deberían cuidarlo. Entonces el jefe de pistoleros, llamado Ponciano Palominos, habló con ellos en privado y les dijo: no se preocupen, esperen a que se descuide y nos lo vamos a chingar, porque si no, nos va a matar a todos. Este güey sí está loco. El macho loco, ese era otro de sus apodos o alias, junto a el doctor, el NASA, el Dulce, o el Chayo, así le apodaron en todas sus vidas a Nazario Moreno González, el más loco según la versión de autodefensas. Nazario, Ponciano y sus pistoleros llegaron hasta una cabaña que el Chayo tenía escondida en la sierra, una cabaña en lo alto desde donde se podía ver claramente todo alrededor. Ahí Nazario por fin iban a descansar. Llevaban días caminando desde que habían ido a otro punto de la sierra a festejar con unas mujeres que les llevó la tuta. La última fiesta de cumpleaños de Nazario debió ser como el 3 o el 5 de marzo. Nazario Moreno González nació el 8 de marzo de 1970 según datos oficiales. En un momento en que Nazario se descuida, uno de sus pistoleros lo toma por el cuello y lo derriba, a lo que los demás lo comienzan a patear y a golpear con leños y piedras hasta provocarle la muerte a golpes. Inexplicablemente los pistoleros de un ser tan sanguinario no usaron sus armas para matar a su jefe, que hubiera resultado menos cansado y más efectivo, al estilo del crimen organizado, un balazo en la cabeza o algo por el estilo, a lo que ese tipo de personas debían estar acostumbrados. Pues no. Lo mataron a golpes, puñetazos, pedradas y leñazos. Así se encontró ese cuerpo que dio la vuelta al mundo como evidencia de la nueva muerte del Chayo. El místico poder de Nazario y su extraña personalidad ha generado miles de leyendas sobre el que fuera considerado el segundo santo narco de la historia, verdades, mentiras, mitos o simples masturbaciones psicológicas.
En Palacio Legislativo el 12 de marzo del 2014, al comentarlos, el coordinador de MC, Ricardo Monreal Ávila, exigió que el expresidente Felipe Calderón y su gabinete de seguridad se disculpen de manera pública por anunciar en 2010 la muerte de Nazario Moreno, el Chayo, fundador de la familia michoacana. Exigimos a Felipe Calderón y su gabinete de seguridad que, al menos, ofrezca una disculpa pública a los mexicanos y a las mexicanas por la tomadura de pelo que el gobierno hizo en 2010 con la supuesta muerte de Nazario Moreno, alias el Chayo, que no debe quedar como una simple anécdota, indicó el representante legislativo. Autoridades federales confirmaron que el pasado domingo en Michoacán murió Nazario Moreno en un enfrentamiento con elementos de seguridad y no en el año 2010 como se había anunciado. Monreal Ávila subrayó que dar por muerto a alguien que está vivo o confundir personas y situaciones en casos graves merece por lo menos una disculpa pública de quien gobernara México, el señor Calderón, como la tomadura de pelo la hizo Felipe Calderón, únicamente a 100 millones de mexicanos. La felonía de dar por muerto a alguien que siempre estuvo vivo, Nazario Moreno el Chayo, estuvo 3 años y 3 meses vivo, denunció Ricardo Monreal Ávila. Lo que hasta aquí usted ha leído en este capítulo es la compilación de narraciones a las que tenía conocimiento cada vez que preguntaba por Nazario Moreno González, dado que yo no estuve en Michoacán durante la monarquía del nativo de Guanajuatillo, pero lea usted a continuación mi personal opinión sobre el más loco, desde mi percepción, por sucesos de los que yo sí fui testigo como miembro de las autodefensas. Si Nazario Moreno está vivo o muerto, no soy quien pueda afirmarlo, simplemente que la versión oficial al público contrasta significativamente con lo que, si mal no recuerdo, ocurrió en ese tiempo. Yo declaro que lo que a continuación escribo a mí me consta, que hay mitos que fueron difundidos tal vez a conveniencia de no sé quién, de los que a continuación doy mi versión de algunos. 1. A Nazario no lo mató la Marina, tampoco lo mató el Ejército, es más, el gobierno llegó a la zona donde estaba el cuerpo horas después de que había pasado lo que pasó, cuando Nazario dejó de existir. 2. No eran 20 millones de pesos los que tenía Nazario para negociar su tranquilidad, eran 2.5 millones de dólares en billetes de 100 y algunos fajos de billetes en moneda nacional sellados por el Banco de México, algo así como 1 millón de pesos en billetes de $1,000, $500 y hasta de a $200. Yo los vi, los bajaron en unas cubetas de manteca. Eran muchas cubetas y el monto lo dijo una secretaria cubana que traían los funcionarios todo el tiempo como enlace entre autodefensas y gobierno. 3. En versión de un sicario que fue comandante autodefensa y le apodaban la coquena a Nazario, no lo entregó la tuta, este solo fue el mediador, pero el propio Nazario ya había planeado su fin desde la entrada a Apatzingán, por eso su jefe de plaza en ese pueblo, Francisco Galeana el Pantera, ya no contestó el radio y se fue del pueblo sin dar batalla, se sentía traicionado. Gente que sabe de esto y que nos apoyó en su momento aseguraba que si Pantera no se hubiera decepcionado de Chayo, nos hubiera hecho una matazón por lo menos de gente inocente y hasta a los avariciosos que catearon las casas, pateando las puertas sin revisar que no hubiera explosivos o armas a control remoto. Los escoltas del Pantera capturados después de la caída del 7-7 contaron que sí había dinamita de la que usan para. Más información en el blog del narco.com.